Este capítulo me encanta. Cuando uno va estudiando la historia de la teología y de la espiritualidad cristiana, se va dando cuenta de que los maestros de la vida espiritual de aquella época, pues eran grandes lectores de la Sagrada Escritura, se familiarizan con ella, la usan con una especie de gran libertad, no porque no pongan atención a lo que el texto dice en forma literal, sino porque están convencidos de que todas estas formas fueron escritas para instruirnos en las cosas del alma. En la epístola a los romanos o de la de los Gálatas, San Pablo hace alegorías, como cuando dice que todo esto le sucedió en figura, o cuando explica que todos fueron guiados en el desierto por la nube, que todos bebieron de la misma agua que brotó del manantial de la roca y que esa roca era Cristo. O como cuando dice que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Esta es una alegoría que significa los dos pactos. O cuando Moisés baja del templo y le dice en la epístola a los Gálatas que tenía que ponerse un velo para cubrirse porque si no, no podía mirar de frente a Dios. Ese velo significa que no eran capaces de entender las escrituras. Dice que la interpretación alegórica o espiritual del texto sagrado es la lectura común en la iglesia. Por ejemplo, cuando uno lee el libro de Tobías, ahí hace el notar que como todo es para nuestra edificación, se preguntan ¿por qué el perro de Tobías lo siguió? Pues es que si está ahí, es porque todo está escrito para nuestro crecimiento. Ya vimos que son distintos sentidos y visiones de un solo texto. No vamos a ver todas sus interpretaciones, sino más bien como una visión general, para reconocer la doctrina espiritual que nos van transmitiendo los santos. Entonces la sacan, ya vimos, de ese manantial del que beben, que es la Sagrada Escritura. Pero la van leyendo con esta libertad y esta visión amplia, ¿no? Para darnos una enseñanza como hacía Jesús. Con todo el amor e interés por las cosas de Dios, para descubrir qué es lo que le agrada a Dios. Es verdad que cuando Dios se aparece en la zarza ardiendo a Moisés, la idea no es la resurrección de los muertos, pero, por ejemplo, Jesús utiliza este pasaje para expresarles otra idea, ¿no? Que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, para explicarles que existe la resurrección. Entonces hace falta la lectura espiritual, el gusto por los intereses de Dios, no por erudición ni por querer ser el más sabio, sino con la regla de fe que nos ha sido heredada de los apóstoles y que nos sigue siendo heredada por los santos. Después de los apóstoles, pues tenemos esta gran generación de teólogos y maestros de la vida espiritual de los siglos 3, 4 y 5, que es la época de oro de la patrística, ¿no? Que ya los hemos visto. Tenemos grandes santos como San Gregorio de Nisa, San Juan Crisóstomo, San Jerónimo, San Agustín, San Basilio, San Cipriano, ¿no? Entre muchos. Pero ya al final del siglo V, pues viene esta caída del Imperio Romano en el año 476, si no me equivoco, que las tropas de Alarico invaden Roma hasta que cae la capital. Rómulo Augustulo, que fue el último emperador, es hecho prisionero y esto va a afectar la vida de la iglesia hasta el resurgimiento de la cultura occidental con Carlomagno. Su coronación va a ser aproximadamente en el año 800. Van a transcurrir casi 300 años en los que Europa está un poco como en el caos. 300 años que vive con la iglesia un caos. Y de estas cenizas resurge la iglesia en unos pequeños núcleos que van a ser los monasterios benedictinos, que pues estos van a ser como baluarte de la cristiandad, donde se evangeliza y se atrae a la fe a los pueblos bárbaros que vienen del este
que son los godos, visigodos, lombardos, etc. Cuando estos bárbaros entran en Europa bajando al sur, porque quieren llegar a Roma, van entrando en contacto con los cristianos y van recibiendo el Evangelio, donde el cristianismo a partir del siglo IV con Constantino, pues ya le es permitido tener una religión oficial sin más persecuciones. A partir del siglo VI con San Benito, nos encontramos con esta construcción o estructura que va a ser como un sostén de la vida cristiana. En estos monasterios vamos a encontrar estos núcleos de espiritualidad. Va a sobrevivir el cristianismo vinculado a estos grandes centros, a estos monasterios, en los que podía haber cientos de monjes. Eran auténticas ciudades en Europa. La regla de San Benito, pues es en la que todos ellos se van a basar al principio. Obviamente la llegada de los bárbaros, por un lado, va a hacer que los monasterios sufran también una decadencia de la vida espiritual, porque los que ingresan a la vida monacal, estos bárbaros, de alguna manera, pues están tocados por la cultura de la que provienen, pero van sobreviviendo entre el siglo V al VII, ¿no? Hasta que surge una reforma fundada por San Odón, que va a ser el monasterio de Cluny, en Francia. Y a partir de la época de Carlomagno, empieza la reforma de Cluny, que pues le va a dar como un nuevo vigor a la vida monacal, y entonces vuelve a resurgir el monacato, porque San Odón y otros empiezan a revivir las costumbres monacales, ¿no? De aquellas buenas costumbres que ya vimos en los primeros capítulos, que consistían en la oración, el silencio, que es lo que ellos llaman las costumbres. Entonces esta reforma de las costumbres, que son la pobreza, la obediencia, la austeridad, el orden, la puntualidad y el trabajo. Todos estos monjes que son los benedictinos negros, que bueno, los llaman así porque tenían el hábito negro, vuelven a traer la práctica de las buenas costumbres espirituales. Si la regla decía que había que levantarse a tal hora, así lo hacían. Si decía que debían tener una sola túnica, así era sin excepciones. Y es lo que va a hacer Santa Teresa de Jesús, va a venir a reformar las costumbres. Las monjitas, en lugar de estar ahí horas platicando en el locutorio con los hombres, debían estar en el coro, en la oración, entre otras actividades. Entonces, San Odón reforma las costumbres de Cluny a finales del siglo X, y todo esto pues va a ser lento, paulatino. De estos monjes negros van a surgir a su vez otros que también van a ser benedictinos porque se inspiraban en la regla de San Benito. Ellos van a ser los cistercienses, pero obviamente van a tener algunas variantes. Por ejemplo, van a tener el hábito blanco, esos son fundados por San Roberto, quizá el cisterciense más famoso y del que nosotros vamos a hablar es San Bernardo de Claraval. Él nace en el año 1090 y muere en 1153. Él fue director espiritual de muchos santos, entre ellos Santa Hildegarda, que por cierto fue nombrada doctora de la Iglesia por nuestro Papa emérito Benedicto XVI. San Bernardo era un muchacho de buena familia, tenía 7 hermanos y muchos primos. Él llevaba una juventud con la fantasía de conquistar ciudades y chicas, hasta que se convierte y decide entrar al monasterio de Cister. De ahí viene cistercienses. Y él pues no entró solo, sino con 4 de sus hermanos, con su tío y 25 amigos. Ellos lo seguían, él tenía como cierto don de liderazgo. Entrar al monasterio poco tiempo después de su formación en Cister, cerca de Dijon, Francia, a él lo mandan a fundar un nuevo monasterio en Claraval, significa valle, claro. Las razones para fundar nuevos monasterios, pues es que ya no cabían. Ya cuando eran demasiados, pues ya no se podían controlar. Él puso como un límite de personas razonable y ahí, en Claraval, inicia su carrera como maestro de la vida espiritual. Él escribió varias cosas para ayudar a sus monjes en la vida.
fueron sus monjes muy fecundos. Esas abadías fueron muy fecundas. De hecho, de ahí salió el Papa San Eugenio III, uno de los escritores que tiene San Bernardo, uno de los escritos, perdón, que tiene San Bernardo, es que él escribe al Papa San Eugenio, ya sabía que era papa, pero como hijo espiritual que era, pues le daba consejos, ¿no? Y existen estos escritos. Una obra que vamos a mencionar ahora se llama Los grados de humildad. En ella San Bernardo nos recuerda que ya San Benito había promulgado esta especie de escalera con 12 grados de obediencia que ya vimos nosotros. Y San Bernardo los llama los 12 grados de humildad. Este mismo hecho de la aparición del Señor en la escalera de Jacob, que viene en Génesis 28:12, pues es como el tipo de la humildad. El conocimiento de la humildad se sitúa en lo alto de la humanidad. El Señor es la verdad. Entonces, desde lo más alto de la escalera, estaba mirando a los hijos de los hombres para ver si algún sensato que buscase a Dios, obviamente es una interpretación alegórica. Cuando Jacob tiene un sueño y ve una escalera donde suben y bajan los ángeles, esto está en la Biblia, bueno, pues San Bernardo la medita y dice que en esta escalera están figurados los peldaños de la humildad. Obviamente nada tenía que ver el pasaje con esto, pero a él le sirve para explicar en qué consiste la humildad, así como Jesús utiliza este pasaje de Moisés y la zarza cuando le habla de Abraham, Isaac y de Jacob, pues así San Bernardo comienza su texto que está dirigido a un monje basado en esto de la escalera de Jacob y dice más o menos así, ¿no? Me pediste, hermano Godofredo, que te pusiese por escrito y con relativa extensión lo que prediqué a los hermanos sobre los grados de humildad. Cuando tu caridad me había pedido escribirlo, me encontré como entre dos caminos, entre el temor y la caridad. Y estuve dudando largo tiempo de entre cuál de ellos tomar. Me temía que si hablaba sobre la humildad, podría dar la sensación de no ser humilde, pero si callaba por humildad podría ser tachado de inútil. No me fiaba de ninguno de estos dos caminos, pero me veía obligado a tomar uno y entonces me pareció mejor compartir contigo el fruto de mis palabras, que permanecer seguro yo solo en el puerto de mi silencio. Si por casualidad digo algo que te agrade, tu oración conseguirá que no me envanezca de ellos. Y si por el contrario lo que me parece más normal, no llego a redactar algo digno de tu talento, entonces ya no tendré motivo alguno para ensorberbecerme. La humildad podría definirse así. Es una virtud que incita al hombre a menospreciarse ante la clara luz de su propio conocimiento. Aquí San Bernardo pues va mostrando que este camino de la humildad, esta escalera, se corresponde con las enseñanzas de Jesús que nos lleva desde el conocimiento de nosotros mismos para conducirnos a la vida. Así dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, hasta arriba está el amor. Y una vez que se han subido todos los grados de la humildad, entonces se llega a la caridad, que es alimento dulce, agradable, que reanima a los cansados, robustece a los débiles, alegra a los tristes. Y entonces hace el yugo ligero. Es un manjar excelente. Pues siguiendo esta comparación de la caridad con el alimento, San Bernardo piensa que la humildad también es un tipo de alimento, pero desde luego que la humildad es un alimento difícil, ácido y amargo, pero es lo propio para curar de la vanidad. Entonces, son 12 los grados de humildad. San Bernardo explica el orden que ha elegido para esta escala de humildad. Él dice, quisiera que observaras su orden. En primer lugar, quisiera que la misma verdad te enseñara por qué debe buscarse antes en los prójimos que en sí misma. Entonces después entenderás
porque debes buscarla en ti, antes que en el prójimo. Porque al predicar las bienaventuranzas, el Señor antepuso los misericordiosos a los limpios de corazón. Y es que los misericordiosos descubren enseguida la verdad en sus prójimos, proyectan hacia ellos sus afectos y se adaptan a ellos de tal manera que sienten como propios los bienes y los males de los demás. Con los enfermos se enferman, se alegran con los alegres, lloran con los que lloran. Entonces, bueno, sería bueno preguntarnos si cuando escuchamos a alguien, ¿realmente estamos acompañándolo en su proceso? ¿Tenemos realmente empatía con su tema de conversación o por el contrario le corregimos o le estamos interrumpiendo su proceso para que lo viva según nuestro razonamiento, conocimiento y a nuestra manera? Con esto podemos entender lo que es ser misericordioso por una parte, ¿no? Aunque también ser misericordioso lo es el perdonar, entre otras cosas. Dice San Bernardo, los que no sintonizan así con sus hermanos, sino que ofenden a los que lloran, menosprecian a los que se alegran, no sintonizan con sus sentimientos, entonces jamás podrán descubrir en sus prójimos la verdad. A nosotros ya nos hace eco esto, porque es de gran inspiración agustiniana, que el camino de la vida cristiana que nos lleva a Dios es el de las bienaventuranzas, ya lo vimos. Por algo el evangelista pues las repite en la Biblia. Seguro que es importante redundar en el tema. El esquema de las bienaventuranzas va a ilustrar mucho, porque para ver a Dios primero hace falta la misericordia con el prójimo. Dice San Bernardo, quizá te parezca exagerado decir que el mismo Jesús vivió estas cosas, que Él es el maestro de la humildad, como si Él hubiera tenido que aprender a ser misericordioso. Bueno, aquí San Bernardo, inspirándose en la epístola de San Pablo y en la epístola a los Hebreos, hace notar que Cristo como hombre aprendió a obedecer. Y esto nos inspira para darnos cuenta de que hay como una sinonimia entre la obediencia y la humildad. Entonces no nos extraña porque San Benito habla de los grados de obediencia. De alguna manera está reconociendo que la verdadera perfección de la vida de fe es la sumisión a la voluntad divina. Pero San Bernardo aquí lo interpreta como la última escalera por subir. Dice él, antes de empezar a hablar de los grados que propone San Benito, no para enumerarlos, sino para subirlos, quiero mostrarte, si puedo, a dónde nos lleva. Y así, conocido de antemano el fruto que nos espera a la llegada, no nos abrumará el trabajo de la subida. ¿A dónde nos llevan? Nos llevan a la verdad. La humildad es el esfuerzo. Nos lleva al premio del esfuerzo que es la vida, que es la verdad. Pero es también la caridad. La humildad te lleva a la verdad y la verdad a la caridad. Una vez subidos todos los grados de humildad, se llega a la caridad, que es un manjar excelente. Bueno, entonces nosotros vamos a ver los grados de humildad para estos que escribió San Bernardo de Claraval para darnos cuenta de la importancia que tienen. El texto de San Bernardo, además de tener riqueza, va explicando y desglosando de qué se trata cada cosa. Entonces, junto con la lista de los 12 grados de humildad, escribe también la lista de los 12 grados de soberbia, por contraste. Primero, los 12 grados de humildad, y el primero dice así rápidamente, mostrar siempre humildad en el corazón y en el cuerpo, con los ojos clavados a la tierra. Pues aquí, por ejemplo, San Ignacio de Loyola va a recoger esto mismo en la regla de los jesuitas, la mirada baja, decían ellos, para no dar lugar a la curiosidad vana. Luego el número 2, expresarse con parquedad y juiciosamente sin levantar la voz, porque obviamente el monasterio debe ser un lugar de silencio, no un mercado. El 3, no ser de risa fácil.
Bueno, aquí lo que está diciendo es que las carcajadas no estaban bien vistas ahí. Obviamente ellos hablan de una risa vulgar, ¿no? De no ser ruidoso y exagerado al reír, como una risa falsa o boba para llamar la atención. El cuarto, esperar a ser preguntado para hablar, ¿no? O sea, para no dar ocasión a la charlatanería. Luego el quinto, no salirse de la norma común del monasterio. Pues esto porque donde hay un lugar de reglas, pues siempre va a haber alguien con soberbia que quiera saltárselas. Luego el 6, reconocerse como el más despreciable de todos. Obviamente que si esta regla la escribió, pues me imagino para dominar a la soberbia. Luego 7, juzgarse indigno e inútil para todo. Bueno, para no caer precisamente en la soberbia de creer que nadie es más digno o mejor que yo. Era la idea. Luego, confesar sus pecados. Y bueno, aquí se está refiriendo a reconocerlos. 9, abrazar por obediencia y paciencia las cosas ásperas y duras. Esto sería de una de las obras de misericordia espirituales, que sería sufrir con paciencia los defectos de los demás. Luego 10, someterse a los superiores con toda obediencia. Y de hecho esto incluso ya es bíblico, lo dice San Pablo en Romanos 13:1. 11, no amar la propia voluntad, ¿no? Sino la de Dios, antes que nada. 12, abstenerse por temor de Dios en todo momento de cualquier pecado. Entonces, bueno, esta lista requiere de cierta explicación para captar el espíritu y sentido con el que están escritos estos peldaños. Pero bueno, no está de más explicar que conforme se va avanzando, se va yendo de lo más externo hacia lo más interno, o sea, de lo más fácil, alimento líquido, diría San Pablo, a lo más fuerte, ¿no? De lo que afecta más las relaciones con los demás, a lo que tiene que ver más con las relaciones con Dios. Es como un proceso. Y bueno, por contraste, pues se iluminan estos grados de humildad que mencionamos con la lista de los grados de la soberbia, que también son 12, y se van relacionando con su contrario. San Bernardo quiere hacer notar que se trata como una especie de camino que nos conduce a la verdadera sabiduría y perfección, ¿no? A esta auténtica verdad. Los grados de soberbia en este orden descendente y que corresponden a cada una de sus contrarios serían el 1, la curiosidad que lanza los ojos y demás sentidos a cosas que no le interesan, ¿no? Por ejemplo, por eso lo de la vista baja, de lo que está queriendo sanarnos San Bernardo es la curiosidad malsana, meterse donde no te llaman, querer estar en todo, menos en lo que nos toca. Querer ser el ajonjolí de todos los moles es un signo de soberbia, como el hombre que está pendiente de ver en dónde puede recibir aplauso o llamar la atención. No es el hecho de mantener físicamente la vista baja, no, sino el no negarse a la curiosidad. Entonces, hay que templar la curiosidad, aunque por un lado también se comienza por una actitud corporal, ¿no? Para ayudar a no dispersarse, porque así es más fácil caer en la ocasión que luego pues ya lleva esta curiosidad malsana. El 2 es la ligereza de espíritu. Esta, según él, pues se manifiesta en la indiscreción de las palabras. Por eso habla de expresarse con parquedad, con pocas palabras. La ligereza de espíritu se manifiesta en la palabrería, ¿no? Que sería una invasión del espacio de los demás, falta de caridad o de prudencia, como si fuera yo tan importante, ¿no? Que lo que yo tengo que decir, todos aquí lo tienen que escuchar. Los niños pequeños, por ejemplo, inmaduros, carecen de esta humildad, interrumpen en todo, ¿no? Porque no tienen todavía esta formación y esta conciencia de que no son el centro del universo, pero ellos lo creen. Así nos lo expresa la psicología. Ellos piensan que de verdad lo único importante es a lo que ellos juegan. Ya conforme crecen, debieran manejar sus emociones, ¿no? Como cuando llega el hermanito o cuando comienzan a ir a la escuela y hay otros iguales que él, hacen sus tragedias. ¿Por qué no les respetaron el juego en el que estaban ellos concentrados?
Luego el paso 3, la alegría tonta que estalla en risa ligera. Bueno, pues por contraste, no ser fáciles en la risa. Obviamente está hablando de la risa tonta, no se trata de no ser felices. El cuarto es la jactancia, que sería la presunción, que va a contrastar obviamente con el grado de humildad. Sería como alardear de mis cualidades. Entonces guardo silencio para evitar presumir con soberbia mis cualidades o mis logros. Entonces soberbia pues sería como la prima hermana de la jactancia. Le preguntan a otro y luego uno de metiche contesta para demostrar que sabe más. El quinto sería la singularidad que en todo lo suyo busca la propia gloria. ¿Qué significa esto? Nosotros hablaríamos aquí pues de querer tener un trato especial. Por eso habla de no salirse de la norma común del monasterio. Es un grado de soberbia el querer recibir un trato diferente a los demás, como por ejemplo no hacer fila, querer tener un reconocimiento especial que los demás no tengan, o el no soportar que el prójimo se vista igual que yo, que tenga lo mismo que yo, que coma lo mismo que yo, o que tenga un negocio como el mío, etcétera. El sexto sería la arrogancia, por lo que uno se cree más santo que los demás. Y este se corresponde con el grado de humildad, que es reconocerse como el más despreciable de todos. Y luego el séptimo sería la presunción, que se entremete en todo. Aquí se entiende específicamente como una especie de sábelo todo, ¿no? En lugar de ser el más inútil de todos, que sería el grado de humildad por contraste aquí, soy como el que todo lo sé y todo lo puedo. A diferencia de la jactancia, por ejemplo, que es alardear de los logros, aquí sería una actitud del alma donde pienso que todo voy a poder saberlo y resolverlo. Y pensar que mis consejos son los mejores, que yo tengo la mejor solución. De hecho, luego uno se ofende si no le preguntan su opinión, ¿no? Y entonces se queda uno inquieto y no confía en los encargos que dejamos a los demás porque pensamos que no los van a hacer perfectos. Luego el octavo sería la excusa de los pecados. El grado contrario sería reconocer los pecados. En este grado de soberbia sería excusarlos, o sea, justificarlos, ¿no? Como poner pretextos de por qué actué mal. El noveno sería la confesión fingida, que se descubre cuando a uno le mandan cosas ásperas y duras. Es decir, si la verdadera humildad es abrazar por obediencia las cosas ásperas y duras, pues entonces la soberbia sería el no aceptarlas. Decir que sí, pero por dentro renegar. ¿Por qué me toca a mí lo más difícil y a ella no? Luego el décimo, la rebelión contra el superior y los hermanos. Por el contrario del grado de humildad correspondería someterse a los superiores con toda obediencia. Esa sencillita. El 11, la libertad de pecar, que corresponde con el grado de humildad que sería no amar la propia voluntad. En cambio aquí es hacer lo que se me da la gana, ¿no? Y por último el 12 sería la costumbre de pecar. Entonces, si el primer grado de humildad contrario a este sería abstenerse de pecar por temor de Dios en todo momento, de cualquier pecado, ¿no? Obviamente, pues que estos grados están dentro del contexto del monasterio, ¿no? Donde las obligaciones están impuestas por la regla interna. Pero luego ya en otros contextos sabemos que uno puede descubrir dentro del mismo estado de vida que uno tiene, algunos porque de alguna manera está uno sujeto como a cierta obediencia, tanto como el casado, el padre de familia, el hijo o el hermano, ¿no? Cada uno según su estado de vida. Es decir, obligaciones y responsabilidades según su identidad. En esta lista, pues uno se da cuenta que en principio el hombre tiene la costumbre de pecar antes de entrar al monasterio y convertirse, ¿no? Está como
en un grado de soberbia. Entonces, para empezar a sanarse de la soberbia, se empieza a recorrer los grados de humildad, ¿no? Primero, o sea, no se empieza por dejar de pecar, que estaría muy difícil, sino que se empieza, según San Bernardo, por dominar la curiosidad, por el grado más chiquito y fácil de la soberbia, ¿no? Por el último escalón, de tal manera que se empata la soberbia con el grado de humildad. Pero luego ya en la práctica uno necesita recorrerlos en este orden para poder llegar hasta arriba, para irse fortaleciendo poco a poco. Aunque uno tenga la costumbre de pecar, pues no podemos empezar por el escalón superior, que es abstenerse totalmente del pecado. Sin embargo, el grado de humildad más alto, pues es este. Y es lo que San Bernardo, pues, nos ha querido explicar. Y pues hasta aquí con este capítulo.